nuestros hermanos. Buenos días a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Filadelfia y a todos aquellos que se conectan a esta transmisión. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cante con nosotros esta canción. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón.
regresar, Señor Jesús. Queremos volver. Queremos volver a la roca de donde fuimos cortados. Queremos regresar a tu presencia, Señor. Queremos regresar a nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Bueno, recordando lo que la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, todo lo que está escrito en este libro que es la Biblia tiene un propósito eterno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y como estamos estudiando las puertas de la nueva ciudad, pues sabemos que también tienen una enseñanza para nosotros. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Entonces, las puertas de la nueva ciudad. ¿Cuántas puertas son? 12. Y vamos a leer, para empezar, el versículo 2, Apocalipsis 21, versículo 2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estamos viendo que este tiempo va a ser en la eternidad, pero para nosotros tiene hoy un mensaje para que aprendamos y podamos saber de qué se trata este lugar. Estamos hablando de la esposa del Cordero, el creyente, el grupo de creyentes. Esto incluye a todos aquellos que queremos ir y estar en la esposa del Cordero. Hemos aprendido que son aquellos que han dejado que sus corazones sean transformados por una elección personal. La invitación es para todos, vuelvo a decir, pero muy pocos se animen a ser de este grupo tan peculiar, porque es un grupo que ha dejado que el Señor conquiste la tierra de su corazón y alcanzar la madurez espiritualmente hablando, hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Bueno, y encontramos entonces que al versículo 9 nos describe precisamente el lugar a donde vamos, si el Señor nos permite, con su gracia y su misericordia, a vivir por toda la eternidad. Gracias a Dios que no nos vamos a quedar en este mundo, no somos de este mundo, estamos aquí como un testimonio de Dios, pero nuestra estadía final es la eternidad con Él. Y dice el versículo 9, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. El grupo de creyentes que ha caminado, ha crucificado, ha alcanzado la madurez total, dice, va a ser aquel que va a estar con el Cordero, la esposa del Cordero. ¿Por qué usa ese término? Bueno, hemos estado aprendiendo por la cercanía, por el tipo de relación que tiene. Si en lo natural nosotros podemos ver la relación de un matrimonio verdadero en Dios, pues es la misma relación de Cristo con su iglesia, pero obviamente no todos vamos a estar revueltos allá en la eternidad. Habla de unos nuevos cielos, una nueva tierra, y nosotros estamos apuntando en Dios
hacia la nueva ciudad, no solo el lugar como tal, sino porque ahí es donde va a estar el Cordero, el Hijo de Dios, y vamos a conocerlo y a vivir con él por toda la eternidad. Y dice el versículo 10, y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. La semana pasada veíamos que si nosotros hacemos un viaje nos vamos a preparar, y es lo que estamos haciendo, preparándonos para ir a la casa de Dios. Es un lugar hermoso, la Biblia lo describe en estos pasajes, y bueno, a través de ello entonces nosotros estamos preparándonos aquí porque veíamos en las bodas del banquete que ya está preparado todo, solamente es para que nosotros lleguemos a ese lugar. Qué bueno es Dios porque ya está preparado, ya está listo. Creo que los que no estamos listos aún somos nosotros. Y vamos a ir al versículo 11 y dice: teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Está describiendo la nueva ciudad. Dice el versículo 12, y tenía un muro grande y alto, y con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y entonces vemos que viene las puertas o la descripción del número como tal, el número 12. Pero quiero ir al final del versículo, en el versículo 27, para después regresar al versículo 12. Dice esta porción: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y si nosotros vemos esta presentación, encontramos que hay una diferencia entre el libro de la vida, que describe precisamente el capítulo 20 de Apocalipsis también. Versículo 15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El libro de la vida es nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro nombre fue escrito en ese libro de la vida. Dios tiene muchos libros, tiene registros, no porque se le olvide, sino porque nosotros necesitamos recordarlo, y él tiene un registro para comprobarlo. Pero luego el capítulo 21 del versículo 27 que estamos leyendo está hablando de aquella que va a ser la esposa, aquellos que queremos ser el grupo de creyentes que hemos sido fieles, dice la escritura, los escogidos y fieles en la parábola del banquete. Entonces nosotros vamos a caminar de tal manera que nuestro nombre esté escrito en la vida del Cordero, que es donde van a estar registrados los que vamos a ser parte de la esposa del Cordero. Si nos damos cuenta, son dos cosas diferentes. Por eso es que dice el versículo 27 que a esta ciudad, a este lugar que es celestial, está en la eternidad, no está en este tiempo, va a acontecer. Sin embargo, nos deja un mensaje a nosotros para que lo aprendamos y lo llevemos a cabo. Dice que no va a entrar ninguna cosa sucia. Una cosa que está sucia está contaminada, está llena de impureza. Nada que tenga algo como tal en el corazón va a poder entrar a ese lugar, vuelvo a decir, donde está el libro del Cordero, el libro donde está registrada la esposa del Cordero. Pero también dice que no va a entrar nada que tenga abominación y mentira. Tres cosas: que esté sucia, que sea abominable. Abominable es que sea reprobable, detestable, que sea odioso, o que tenga un espíritu de este modo odioso, y alguien que apesta. Se oye fuerte la palabra, pero apestar es oler mal, echarse a perder. Entonces, nada de ello va a entrar a este lugar que es la nueva ciudad. Y luego también dice: ni los que hacen mentira, ¿verdad? Los que estén sucios, los que hagan abominaciones y los que tengan mentira. Y la mentira es fingimiento, es engañar y es falsedad. Alguien que sea falso, alguien que engañe, alguien que finja ser lo que no es, no podrá estar ahí porque es mentiroso. Entonces, nuestro propósito a través de esta lección de escuela dominical para nosotros, hermanos adultos, es que consideremos que si ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Si tú eres alguien que me escuchas por primera vez y no has invitado a Jesucristo a tu corazón como tu Salvador personal, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, murió para redimirnos, necesitas hacerlo para que tu nombre, sea escrito en el libro de la vida que leímos en Apocalipsis 20:15. Pero si tú ya has conocido de Dios y sabes y entiendes
que hay un crecimiento, que hay un modo de ir al Calvario y estar en constante crucifixión y todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos tiempos, pues necesitamos decirle al Señor, yo quiero entrar a tu casa, pero entonces necesitamos estar alejados de la abominación, cosas abominables, reprobables, cosas que hagamos y estén oliendo de alguna manera mal y que ya se hayan echado a perder. Estamos hablando de manera espiritual, pero también aquellos que están sucios. Y bueno, entonces la idea es de que nosotros lleguemos y entremos a ese lugar que es la nueva ciudad. Y la palabra del Señor dice entonces, en Apocalipsis estamos leyendo el versículo 12, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y 12 nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Si notamos aquí, predomina el número 12, y aquí en esta ilustración precisamente que estamos viendo en pantalla encontramos pues la nueva ciudad brillante de una manera solamente descriptiva con el brillo. Y bueno, está en los cielos, no está aquí en la tierra, pero es un mensaje para nosotros. Y luego podemos ver las puertas muy pequeñitas ahí, tienen forma de perla o hay una perla en cada puerta. Tienen forma de puerta, pero hay una perla en cada puerta. Y vamos a ver cómo el número 12 en nuestra siguiente presentación es un número interesante. Lo vimos rápidamente la semana pasada. Bueno, ahora lo puse en esta estatura de verdad porque tiene que ver con el número del gobierno. Y aprendíamos que este número de gobierno en el primer punto dice es el número 12. Leímos, fuimos a las citas donde encontramos que había 12 patriarcas, había 12 apóstoles. Y estamos hablando de personas que tenían un rango de autoridad. Por eso es que el número 12 significa gobierno, porque a través de este estudio de las puertas estamos aprendiendo cómo gobernar a través de las parábolas que están en la palabra del Señor, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontramos cómo tienen una relación para que nosotros aprendamos de ellas enseñanzas sencillas que Jesús utilizó para que nosotros aprendamos a reinar y a gobernar sobre ciertos aspectos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, como número 12, encontramos ahí también las 12 piedras que había en el pectoral del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Vimos también cómo la mesa de los panes tenía 12 hogazas o 12 tortas, una hilera de 6 piezas y otra de 6 que representan al Cristo crucificado y al Cristo exaltado o resucitado. Y bueno, es el número 12 que predomina en este punto número 1. También había 12 espías que fueron a observar la tierra de Canaán a la cual Dios los iba a introducir. Pero si nosotros nos damos cuenta, también menciona la Biblia los 12 nombres de los hijos de Israel que también están ahí en esta estatura, pero ahorita en el primer punto estamos hablando el número 12 como tal. Y bueno, para finalizar, en este primer punto tenemos una imagen de un teclado. Para aquellos que saben música es interesante saber que este patrón musical se compone de 12 notas. 12 notas, las 7 son blancas y las otras 5 son negras. Ahí están ilustradas, son tonos que los que saben de música entienden que a través de este registro se compone toda la música. No hay forma de hacer otra cosa si no es a través de esta composición de estos registros de números, 7 blancas y 5 negras. O sea que Dios es el que gobierna la música, solo que el diablo ha venido y ha ensuciado este principio. Pero el número 2 entonces nos habla de gobierno, de autoridad. Estamos estudiando el número 12 que menciona esta cita de Apocalipsis 21, versículo 12. Luego también tenemos en el punto número 2, 12 ángeles. Y bueno, encontramos la historia de los ángeles, los querubines más que nada, en el jardín del Edén, cuando el hombre falló y la mujer fueron sacados de ese hermoso lugar, y Dios puso querubines con una espada que revolvían en la entrada para no dejar entrar a nadie más en ese lugar y guardar la presencia, guardar el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí en el huerto del Edén.
tienen un ministerio, un servicio que hacen. Inclusive esta imagen que si se alcanza a ver es alguien de los ángeles. Recuérdense que había los que traían juicio sobre la tierra, porque ellos son siervos de Dios y van a estar en la nueva ciudad. En la cada puerta va a haber un ángel, no porque la nueva ciudad esté contaminada y tengan algo que proteger ahí, sino porque ellos serán un testimonio para decirnos que su servicio y su ministerio siempre lo hicieron para Dios. Mucho que decir ahí, pero bueno, el número 12. También encontramos en el punto número 3 que eran 12 los nombres de los hijos de Israel o de Jacob. Encontramos ahí Judá, que significa, porque acuérdense que nombre significa naturaleza, carácter, forma de ser. Entonces, Judá significa alabanza a Dios. Isaacar, traer una recompensa. Zabulón, una ciudad que continúa. Encerrar, morar con. Algunos de ellos tienen más de un significado. El número 4, Rubén, que significa ved al hijo. El número 5, Simeón, que tiene que ver con oír y obedecer. El 6, Gad, una tropa, un ejército, una armada. Efraín significa lleno de fruto, fructífero. Manasés tiene que ver con el olvido. Benjamín con el hijo de la derecha o de la diestra. Dan con juzgar. Aser significa bienaventurado. Y por último, Neftalí, que es uno que pelea. Cada uno de ellos tiene un significado y cada uno de ellos representa una puerta de la nueva ciudad. Por lo tanto, el saber qué significa su naturaleza o qué se refiere su nombre, a nosotros nos abre un panorama más claro para ver qué característica debo formar en mi vida aquí en la tierra para poder coincidir con la puerta por la cual vamos a entrar en la nueva ciudad. Y por último, las 12 perlas. El punto número 4, las 12 perlas. Y bueno, rápidamente dijimos que las perlas son formadas por alguna partícula que entra ajena a la ostra. Puede ser desde un bicho hasta un grano de arena, algo extraño a este animal acuático, de tal manera que empieza a segregar algo que se llama nácar, y es como una babilla que empieza a cubrir para defenderse de ese intruso. Y pues muchos lo hemos considerado o se ha considerado como las lágrimas que este animal acuático produce en su interior para poder recubrir ese objeto intruso de tal manera que al final se convierte en una perla, y sabemos que las perlas son de mucho valor en el mercado. Entonces, es por eso que el número 12 predomina si leemos el versículo 12 aquí de la Biblia, que eran 12 puertas, 12 ángeles y bueno, 12 tribus de Israel y 12 perlas. Las perlas están descritas en el versículo 21 del mismo Apocalipsis, porque en el versículo 12 no menciona las perlas, pero en Apocalipsis 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una perla. Cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Entonces encontramos que ahí va a ser un lugar bellísimo, hermoso, y Dios nos invita para que a través de las formas, las puertas, puedan formarse en nosotros esas características y de cada tribu, para que podamos participar en ese lugar. Y bueno, entonces aprenderemos o hemos estado aprendiendo a reinar. Decíamos que si el número 12 es gobierno, en Dios necesitamos aprender a reinar y a gobernar sobre varias cosas. Ya vimos, o ya en la iglesia, las primeras, todas están en forma de cruz. Esa es la ventaja, que podemos estudiarlas a través de esta forma y poder llevar un seguimiento. Entonces encontramos que en el lado oriente, que es la parte baja de la estatura, está de aprender a reinar y a gobernar sobre la palabra de Dios. Número 2, sobre el mal. Número 3, sobre la vergüenza. En el lado sur está el número 4, que es la rebelión, las posesiones, la inmisericordia. En el norte está la murmuración, el rechazo, la infidelidad. Todo esto, hermanos, está en forma de cruz, porque quiere decir que nosotros tenemos que llevar un proceso de crecimiento desde abajo hasta poder ascender a la estatura del varón perfecto. Y por último, debemos aprender a gobernar sobre la ansiedad, juicio injusto, falta de oración.
Gracias a Dios por la palabra del Señor que viene y nos muestra sobre qué aspectos de nuestra naturaleza debemos gobernar. No es gobernar sobre los demás, porque nuestra naturaleza humana generalmente quiere reinar y gobernar sobre otros, pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a reinar y a gobernar sobre los aspectos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces la siguiente presentación o ilustración nos muestra las primeras 3 puertas. La ciudad era cuadrada y tenía un juego de 3 puertas por cada lado, 3 por 4, 12, que son las 12 puertas, las 12 perlas, los 12 ángeles, y que son los 12 nombres de los hijos de las tribus de Israel o de Jacob. Y encontramos en el lado oriente la puerta de Judá, que tiene que reinar sobre la palabra de Dios. Y dijimos que cada una de las puertas tiene relación con algunas parábolas que Jesús dijo, la enseñanza que Él dio de una manera sencilla y simple para que podamos entender el verdadero significado espiritual. Entonces, del lado oriente ya aprendimos de Judá, que es la palabra de Dios, aprender a reinar sobre la palabra de Dios. Reinar no es mandar, vuelvo a decir, es que nosotros a nosotros mismos nos gobernemos, porque aquí suena como que la palabra de Dios voy a gobernarla, no. Vamos a permitir que ella nos gobierne a nosotros. Bueno, ahí la enseñanza está comenzando apenas para los niños de la escuela dominical, pero para nosotros ya fue dada en su momento aquí presencial. Entonces, ahí tiene que ver con la parábola del sembrador. La siguiente puerta del lado oriente o del lado bajo de la estatura, encontramos a la puerta aprender a gobernar sobre el mal. Y está la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. Y tiene que ver con el personaje de Isaacar. Y la tercera, que es la puerta de Zabulón y que tiene que reinar y gobernar sobre la vergüenza, tiene que ver con la parábola de el grano de mostaza. Yo me acuerdo de esa lección porque a mí me regalaron los granitos de mostaza que son pequeñitos. Bueno, una historia emocionante ahí porque siendo un pequeño árbol, anida ahí, da refrigerio a la gente que se acerca. Bueno, mucho que decir, vámonos a la que nos incumbe hoy y que es en el lado sur. Del otro lado es en el lado de donde está, lo vimos en nuestra presentación. Y tenemos ahí los siguientes 3 puntos donde tenemos que reinar y gobernar. Entonces, del lado sur está la puerta de Rubén, la puerta de Simeón y la puerta de Gad. Y vamos a comenzar ya vimos la puerta de Rubén, aprender a gobernar sobre la rebelión. Y vuelvo a decir, no es la rebelión de los demás, sino nuestra propia rebelión. Bueno, oposición así abierta a Dios, ¿verdad? Y ahí ya hay 3 parábolas. Está la levadura, la de la levadura, los 2 hijos y la del buen pastor. En nuestro estudio de escuela dominical, que es el libro que nosotros tenemos, hermanos, para estudiar, es solamente viene la historia o la parábola del buen pastor. Tal vez en otro tiempo veamos la de la levadura y la de los 2 hijos, por el espacio, porque son muy amplias. Cada vez que uno se adentra en la escritura, uno puede entender que es un sinfín de entendimiento que Dios ha revelado a nuestros líderes y ha dejado a través de estudios, libros que la hermana escribió. Y bueno, y creo que lo básico lo estamos aprendiendo y lo seguiremos aprendiendo en la eternidad. Pero entonces hoy vamos a ver la puerta de Simeón, que tiene que ver con oír y obedecer. El que oye y obedece, y es aprender a reinar y a gobernar sobre nuestras posesiones. Y para eso encontramos ahí cuatro parábolas, ¿sí? Entonces, está la parábola del tesoro escondido, está la de la perla de gran precio, está el rico insensato. Entonces, necesitamos aprender a gobernar sobre nuestras posesiones. ¿Y qué son las posesiones? Otra manera de decir posesiones es lo que nos pertenece, alguna propiedad,
algún bien o alguna riqueza. Y creo que espiritualmente hablando, poseemos muchas cosas. Estamos ricos de muchas cosas, pero no buenas, malas. Entonces, por eso es que Dios, a través de estas parábolas, Él quiere que aprendamos a reinar y a gobernar sobre lo que poseemos, sobre nuestra riqueza, sobre nuestra abundancia, sobre nuestros bienes o lo que consideramos como nuestro. Y al tener relación con la puerta de Simeón, que es escuchar y obedecer, pues Dios nos pide que seamos cuidadosamente inteligentes para escuchar y ver con claridad, porque una cosa es oír con estos oídos externos, pero otra cosa es escuchar. La información viene, entra por nuestros oídos, pero baja a nuestro corazón y es entonces cuando podemos decir que hemos escuchado. Necesitamos ser cuidadosos para que venga el discernimiento de lo que hemos escuchado y entonces podamos ¿qué? Obedecer. Quiere decir que el Señor nos va a hablar en esta puerta sobre nuestras posesiones. Y si nosotros queremos adquirir esta puerta, que es la puerta de Simeón, necesitamos poner nuestros oídos atentos para poder escuchar con nuestro corazón, y entonces vivir y poner por obra la palabra del Señor. Y bueno, vamos entonces ahí está la puerta de Simeón y ahí está lo que significa, es reinar sobre nuestras posesiones, es escuchar de manera inteligente, Simeón, y discernir con atención, con el propósito de ¿qué? De obedecer. Porque muchas veces oímos, pero no escuchamos y por eso no obedecemos. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor que limpie nuestros oídos internos, porque estos externos no los podemos limpiar cuando nos bañamos, asearnos, nada más. Pero cuando necesitamos nuestros oídos espirituales, necesitamos decirle al Señor que venga con su vida del Calvario, con la sangre preciosa que Él derramó y que venga a limpiarnos para que podamos oír y podamos entonces obedecer. Y bueno, las posesiones, decíamos, es aquello que nos pertenece, riqueza, etcétera. Y vamos a ir a nuestra primera parábola, que es: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Y esto se encuentra en la escritura en Mateo 13. Vamos a ir a Mateo 13, por favor. Mateo 13, capítulo 13, versículo 44. 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra todo aquel campo. El reino de los cielos se parece, dice, a un tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro escondido? Aquí tenemos una estatura de verdad en relación a este tesoro. Es que dice esta porción que lo ha hallado. Pues un tesoro escondido, vende todo, dice, y compra el campo. Porque dentro del campo se encuentra ¿qué? El tesoro. Entonces vamos a ver en la siguiente presentación, tenemos que el hallado tiene que ver con una visión, o significa tener una visión, percibir, ver algo. Y creo que a esta altura nosotros, a través de nuestra visión espiritual y a través de esta palabra del Señor, hermanos, se nos ha dado la visión de lo que es Dios, de nuestro Salvador, de nuestro caminar desde el Génesis hasta Apocalipsis, espiritualmente hablando. Se nos ha enseñado y nos han mostrado el premio Dios en su palabra. Nos ha explicado que hay una nueva ciudad, que está el Cordero, que ahí toda lágrima se enjugará, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, un lugar pleno de felicidad. ¿Quién no quiere algo así? Entonces, cuando nosotros hemos visto, lo hemos hallado, lo hemos encontrado, no se trata de la salvación, se trata de la visión que Dios nos ha dado a través de este libro, en las enseñanzas de lo que estamos aprendiendo. Creo que nuestra visión se ha aumentado y hemos visto el premio, lo tenemos en la mira, porque lo hemos hallado. Es importante entonces entender que nuestra visión no debe de confundirse, porque por eso Jesús dijo aquí, ¿verdad? Ese lugar es un tesoro escondido, es un lugar misterioso. No todos han visto, no todos han tenido la visión. Muchos se conforman con los nuevos cielos, la nueva tierra,
y son también un lugar de bendición. Pero Dios nos ha llamado a lo más alto, no porque seamos mejores ni los más buenos entre la humanidad, sino porque Dios en su misericordia nos ha dejado ver y hemos leído y nos han enseñado y decimos, yo quiero esto, yo quiero ese premio, yo quiero ese galardón. Entonces lo hemos hallado, hermano. Necesitamos, ¿qué dice? Entender que al hallarlo, hay cosas que debemos de dejar. Ya no van a ser nuestras riquezas, ya no van a ser nuestras posesiones, sino ahora son las posesiones. Comparadas nuestras posesiones con el premio de lo que hemos hallado, ciertamente no lo podemos palpar todavía con nuestras manos, pero cuando leemos la Escritura lo podemos visualizar y podemos decir, yo quiero ir a ese lugar. Entonces nosotros vamos a reinar y a gobernar sobre lo que nosotros poseemos, algo que es aquí terrenal, que se va a acabar, por lo cual trabajamos, nos esforzamos y está bien, pero nuestro trabajo debe de ser por esto que es eterno, esforzarnos por el premio y no perderlo de vista, porque cuando ya lo hemos hallado, difícilmente alguien te va a decir o te va a convencer de que, por ejemplo, el Espíritu de Dios no existe o que las lenguas son para otro tiempo, pero no para nosotros. No, porque tú ya hallaste ese tesoro y ya lo tienes y es algo que vale más de lo que nosotros poseemos o tengamos naturalmente hablando o carnalmente hablando. Entonces tenemos, ya lo halló y vamos a ver el tesoro escondido. Punto número 2 de esta estatura. El tesoro escondido, esconder significa proteger, encubrir, taparlo con alguna cosa. Por eso puse la imagen de una sombrilla y un árbol que está siendo protegido por la sombrilla. Y una imagen al lado de una gota de sangre, representa una gota de sangre. ¿Por qué? Porque es un tesoro que debemos proteger. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la salvación. Al contrario, cuando nosotros tenemos el tesoro de la salvación, podemos compartirla, ella no la tenemos que esconder, pero este tesoro escondido se refiere a lo que ya vimos, la visión que tenemos, de tal manera que la vamos a salvaguardar, a proteger en la sangre del Cordero, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ir continuamente ahí porque es ahí donde nosotros vamos a vencer sobre nuestras posesiones, sobre nuestra riqueza, de nuestra porción carnal que hay en nuestro corazón. Entonces es un tesoro que no está a simple vista, porque si está a simple vista el enemigo va a venir y lo va a arrebatar y va a querer confundirnos más en este tiempo de pandemia con tantas ideas de todas las personas. Pero si nosotros vamos en oración y clamamos la vida de Jesús y reconocemos en la crucifixión de nuestra carne, cada día morimos a nosotros mismos, vamos a hacer que este tesoro permanezca escondido, guardado ahí, no a expensas de que alguien venga y lo destruya, porque vamos a estar más metidos en la cruz del Calvario, más refugiados en ese lugar, y que su sangre preciosa nos proteja y proteja esta visión que tenemos ya, esta visión que hemos hallado, y la vamos a dejar que nuestras posesiones, nuestras riquezas carnales como el odio, la mentira, el enojo, puedan ser gobernados precisamente por este tesoro, porque hemos visto el premio y porque sabemos que vale la pena y que lo que estamos haciendo vale mucho más de lo que nosotros poseemos en nuestra naturaleza pecaminosa. El tercer punto dice, vende. La palabra del Señor tiene que ver, dice, el venderlo, tiene que ver en la Escritura. Quisiera que leyéramos ahí mismo en Mateo 22, versículo 37 y 38. Tercer punto, vender. Mateo 22, 37 al 38. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El Señor nos pide todo de nosotros, todo para Él. Y en este caso específicamente dice nuestra mente. Es lo que Dios quiere que vendamos, que nos deshagamos de nuestro razonamiento carnal, que nos hace pensar muchas veces en juzgar la Escritura y pensar y decir,
es que yo creo que esto no es de Dios. No, hermanos, comenzamos leyendo Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16, 17, diciendo que toda la escritura. Entonces, para que nosotros podamos reinar y gobernar sobre nuestras posesiones, necesitamos tener nuestro oído atento. No son nuestros pensamientos, no son nuestro razonamiento lo que nos va a llevar a la visión que está en la palabra del Señor, a la nueva ciudad. Porque nuestro razonamiento es humano, es carnal y está motivado por muchas cosas, pero no por la palabra del Señor. Entonces, por eso es que Dios dice que lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. De esa manera nosotros vamos a estar sacando de nosotros nuestro razonamiento para poder tener este tesoro escondido y guardarlo y protegerlo. Hoy vienen muchas ideas por causa de lo que estamos viviendo. Vende tus pensamientos a Dios. Entrégale tu mente al Señor y deja que Él controle tus pensamientos. ¿Cómo? A través de su palabra. Cree más lo que la palabra de Dios dice que lo que tu mente te está diciendo. Y por último, en esta parábola que estamos viendo sobre el tesoro escondido en Mateo, dice compra. El último punto, compra, y comprar significa recobrar pagando un precio. Obviamente nosotros no hemos pagado un precio, no tenemos con qué pagarlo. El que pagó el precio es el Señor Jesucristo, pero sí podemos intercambiar, porque comprar incluye gastar nuestra energía, pero podemos hacerlo a través de nuestra búsqueda cada día en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros vamos a recobrar en ese lugar. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque está diciendo esta escritura en Mateo 13, versículo 44. El tesoro está escondido, el hombre lo encubre y con gozo va y vende, con gozo. Él no va diciendo, ay, ¿por qué tengo que renunciar a esto o aquello, a mis propias ideas? Bueno, va con gozo, ¿sí? Y luego dice, vende todo y compra aquel campo, porque ese campo es el lugar de la crucifixión, porque sabe que ahí es donde se encuentra el tesoro más grande. Muchos piensan que el tesoro es estar en alto y nunca sufrir, nunca padecer, pero sabes, en estos tiempos donde estamos viviendo situaciones muy adversas por la situación de la enfermedad, podemos comprar ahí con nuestra propia energía y recobrar ahí con nuestra vida delante del Señor en humillación, porque el campo es el campo es la cruz del Calvario. Ahí es donde vamos a encontrar ese tesoro escondido. Es un tesoro el humillarnos, es un tesoro el que estemos en el lugar de la crucifixión. Les vuelvo a decir, la naturaleza pecaminosa de nosotros no nos permite verlo así, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer, pero en realidad si queremos entrar por esta puerta de Simeón, necesitamos poner atención para poder decirle al Señor, muéstrame qué parte de mi riqueza carnal, qué parte de mis posesiones tengo para poder entregarlo. ¿Y saben dónde es el único lugar? En este campo, en donde está la cruz del Calvario. Ahí es donde vamos a comprar. No hay otro lugar. Y qué bueno que es ahí, porque no estamos solos. Jesús pasó en ese lugar y Él nos puede ayudar en ese momento de crucifixión. Y bueno, esta es la parábola del tesoro escondido, que nos va a ayudar a vencer sobre nuestras posesiones y a poder escuchar la voz de Dios para obedecerla. Si tú estás ahí estamos en la cruz del Calvario, en ese campo, crucificando nuestra naturaleza pecaminosa, pues estaremos obedeciendo, porque estamos escuchando la palabra del Señor y estamos poniéndola en obra y estamos haciendo lo que ella nos dice. Pero también, regresando a nuestra imagen de el lado sur, encontramos ya el tesoro escondido. Ahora vamos a ver la perla de gran precio. No vamos a terminar en una sola presentación las parábolas, pero quise unir estas dos porque tienen un
parece que tienen un parecido, sin embargo hay una gran diferencia. Entonces vamos a ver la que sigue, la parábola del gran precio. Y es entonces nuestra imagen. Y esta perla de gran precio la tenemos enseguida de este versículo que es Mateo, y entonces está el versículo 45 y el versículo 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, también es el hombre mercader, que busca buenas perlas. Y esta perla de gran precio tiene que ver con la unión matrimonial con el esposo celestial. Esa es la perla de gran precio. Mantenga esto en su mente, porque entonces cuando vayamos viendo porción por porción, vamos a entender qué importante es esta perla de gran precio. Si ya dijimos que una perla se forma porque un intruso viene a su interior y ella, en defensa propia, lo encubre con la nácar y que segrega ella misma, y tiene que ver, para nosotros espiritualmente hablando, estas situaciones dolorosas que vienen a nuestra vida, que Dios permite por un motivo de hacernos madurar, hacernos crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces entenderemos que qué valioso es encontrar esta perla de gran precio. Y vamos a ver, aquí encontramos también una estatura de verdad, y se parece mucho a la anterior, pero no es igual. El primer punto dice: el mercader está buscando. El mercader está buscando. Esta palabra mercader es una persona que hace ya negocios por mayoreo. Y él, que está haciendo, dice, está buscando. Estamos aprendiendo a reinar y a gobernar sobre nuestras posesiones. Es alguien que ya tiene una experiencia, alguien que hace planes para salir y encontrar, buscando, tratando de descubrir. Entonces está buscando. ¿Qué está buscando? Dice perlas, ¿verdad? Al hombre tratante, al mercader que sale a buscar con la intención de encontrar, con planes de encontrar, tratando de descubrir las buenas perlas. Ese es el punto número 1. Entonces necesitamos, dice, la palabra bueno o buenas perlas quiere decir hermoso, valioso, honesto y virtuoso. Entonces está buscando buenas perlas. El punto número 2 dice que las encontró. Encontrarles es que las percibió, alcanzó a descubrir algo que era un misterio. Él vendió sus perlas. Vemos a Jesús ahí en el Getsemaní. Jesús tuvo muy buenas perlas en su ministerio, hizo milagros y practicó la voluntad de Dios en su vida. Esas eran sus buenas perlas. Él estuvo ahí en el Getsemaní. Él pudo haber acabado ahí y morir y consumar su vida, pero la voluntad de Dios era que llegara al Calvario. Sin embargo, él tenía una perla de obediencia ahí a su Padre Celestial, de hacer no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y su Padre vino y lo confortó a través de un ángel, y luego dice, las compró. Y vamos ahorita a aprender por qué en el lugar del lavacro, porque así como las perlas se dan en lo profundo del mar donde hay agua, bueno, hay un mueble en el tabernáculo de mosaico que es donde hay agua, literalmente había agua. Bueno, milagrosamente había agua, pero era literal, y ahí es donde tenemos que ir a comprar nuestras perlas de buen precio, pero hay una de gran precio, unas buenas perlas. Y entonces encontramos la siguiente diapositiva, las buenas perlas. Dijimos que la palabra bueno era hermoso, valioso, honesto y virtuoso. En nuestro caminar con el Señor, hermanos, hemos pasado por muchas circunstancias. Si usted se pone a revisar su vida, se va a dar cuenta que ha habido momentos difíciles, y en cada situación Dios ha hecho de nosotros o en nosotros buenas perlas. Porque este hombre tratante en esta porción de la parábola está diciendo que él salió en busca de encontrar, con el plan de encontrar la perla de gran precio, y encontró buenas perlas.
algo que tenía valor, algo que era hermoso, algo que tenía virtud, poderoso, que era honesto. Y nosotros podemos ver que en lo largo de nuestro camino hemos tenido perlas buenas como de autoridad, donde Dios nos ha puesto, de ministerio. Tal vez tú eres un levita, eres una maestra de escuela dominical o tienes algún ministerio inclusive de ayuda. Tienes una bendición como una perla buena de poder, de manifestar el poder de Dios en tu vida. Tienes inclusive dones de sanidad, dones de la escritura, muchos dones que la palabra de Dios enseña, de profecía, pero también tienes talentos en Dios, habilidades, capacidades que Dios te ha dado para hacer las cosas, y esas son buenas perlas, inclusive buenas perlas de sabiduría. Eres una persona que entiendes y sabes y de tomar decisiones, y son buenas perlas. Pero hay una que dijimos, recuerde la primera diapositiva, la perla de gran precio. Tiene que ver con la unión matrimonial con el esposo celestial. Y este hombre mercader pudo ver las buenas perlas, pero él iba por la mejor, que era la perla de gran precio, o sea que sobrepasaba. Y la última parte de esta presentación es buenas perlas que la iglesia de la Odisea tenía. Vamos a ir a Apocalipsis, y con esto estoy terminando. Estas dos parábolas no están en el estudio que tenemos de escuela dominical, pero creo que aumentan nuestro entendimiento sobre este tema de reinar y gobernar sobre nuestras posesiones. Vamos a ir a Apocalipsis, por favor, capítulo, donde está la historia de la iglesia de Filadelfia, capítulo 2, precisamente 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Dije Filadelfia? Ay, perdón, con razón me dijeron capítulo 3, no, es Éfeso. Ahí está, buenas perlas de la iglesia de Éfeso. Vamos a reiterar otra vez. El mercader salió a buscar buenas perlas, ¿verdad? Y la perla de gran precio. Y también cuando la encontró, vendió, ¿verdad? Y compró de acuerdo a la estatura que tenemos ahí. Pero entonces estamos entendiendo cuáles son esas buenas perlas y que son una bendición. Pero si no tenemos la perla de gran precio, hermanos, si no tenemos esta relación de unión, de comunión con nuestro esposo celestial, lo que es para Dios bueno, buenas perlas, solamente se quedará en eso. Porque cuando, por ejemplo, dejamos de tener un ministerio en la iglesia, de hacer algo para el Señor, muchas veces, estoy dando el ejemplo solamente del ministerio, de esa perla buena de un ministerio. Cuando dejamos de hacer algo para el Señor, tal vez te tocó estar en la banca, y uno se da cuenta como pastor, muchas veces la persona se sale, no está en la iglesia, o inclusive se da a la iglesia porque dice: es que no estoy haciendo nada en la iglesia. Bueno, es que era una buena perla, lo estabas haciendo para que te vieran, para sentirte bien contigo mismo. Y vuelvo a decir, es una buena perla. ¿Quién no quiere tener a alguien que tenga un ministerio en la casa de Dios? En nuestra iglesia le decimos servidores, pero eso es nada más una buena perla. Y eso no es lo que Dios quiere que se forme para que nosotros entremos por la puerta de Simeón. Dios quiere que tengamos la gran perla de gran precio, que vale más, porque esa es nuestra relación. Si nosotros tenemos un ministerio, es buena perla, ¿cómo se va a convertir en una perla de gran precio? Cuando nosotros tengamos que hacer las cosas no porque queramos vernos o darnos a conocer, sino porque aunque no tengamos y no nos pidan hacer algo en la iglesia o para la iglesia, por ejemplo, en este tiempo de transmisiones, no te hemos pedido hacer algo y tú dices: es que yo tengo ese ministerio, yo siento que ese es mi talento. Bueno, pero si tú no estás haciendo nada, hermano, esa perla es buena, pero se convierte de gran precio cuando, aunque tú no hagas nada o estés o dejes de hacer, tu comunión con Dios no cambia. Tu relación con el esposo celestial sigue siendo más profunda, porque sabes que lo que estás haciendo no lo haces para que los demás te vean o para que tú te sientas bien contigo mismo. Lo haces
porque eso es lo que te une a tu esposo celestial, que es el Señor Jesucristo, y esa es la diferencia. Y entonces Dios viene a ver aquí a la iglesia de Éfeso, y voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Estas eran las buenas perlas de la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso existió de manera literal, pero igual la estudiamos y está en la palabra de Dios, porque toda la escritura es una inspiración y es útil para nosotros, y entonces tenemos que aprender de ella para poder decidir qué hacer nosotros si realmente estamos oyendo para obedecer la palabra de Dios, que es la puerta de Simeón. Y entonces está diciendo que tiene buenas obras. No es malo tener buenas obras, de ninguna manera. Es bueno actuar bien, tener buenas obras, pero solamente eran sus buenas obras como una buena perla, y estaba bien. ¿Por qué digo solamente? Porque ustedes van a ver que en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu relación con el esposo celestial. Las obras son buenas, el levantarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer, pero no se puede comparar con aquello que es eterno, con la relación que debemos tener con el Señor Dios, con estos tiempos de transmisión que son eternos. Los tiempos que teníamos presenciales en la iglesia son eternos. Por eso es la oposición tan grande del enemigo de no permitirnos, por ejemplo, cuando estábamos en los tiempos presenciales en la iglesia, las distracciones, o en casa. Ahorita tú que estás escuchando esta transmisión, ya hay tanta distracción porque estos son los momentos eternos. Todo lo demás va a pasar, pero esto es la eternidad delante de Dios, el tiempo que pasamos por Él. Entonces, las buenas perlas de la iglesia de Éfeso como buenas obras eran hermosas, valiosas, eran de admirarse y eran poderosas, pero eso no nos va a dejar en el otro lado para hacer y entrar por la puerta de Simeón. Nos van a servir para comprar la perla de gran precio. ¿Okay? Luego entonces tenemos también otra perla buena de la iglesia de Éfeso, la labor. La labor es la energía que usamos para realizar algún trabajo y que por lo cual quedamos cansados. Por ejemplo, nosotros que predicamos después de esto, uno se cansa, o tú que das una clase de niños también gastas tu energía, es tu labor, y es valiosa esa perla, es una buena perla, pero muchas veces hasta ahí se queda porque hemos perdido nuestra relación. Podemos habernos preparado de una manera muy, muy, muy buena y muy eficiente, pero si no tuvimos un contacto de una relación personal con Jesucristo como nuestro amado Salvador, pues solamente fue una buena perla. Y vuelvo a repetir, esta nos puede servir para comprar la perla de gran precio. Otra de la perla buena que tenía la iglesia de Éfeso es la paciencia. La paciencia, resistir con alegría. Todo ello tenía la iglesia de Éfeso, era una buena perla. Tenía odio santo en contra del mal, contra los hipócritas y el espíritu de mentira. A ellos no les gustaba tener gentes entre ellos que fueran hipócritas y falsos, que fueran mentirosos. Era una buena perla. También tenía la buena perla de soportar. Las cargas espirituales eran columnas y pilares en la iglesia, y no es malo serlo, pero debemos aprender que detrás de lo que estaba el mercader era de la perla de gran precio. También tenía, dice, la perla de no desfallecer, no desmayar, precisamente cuando somos corregidos, cuando somos castigados, cuando somos reprendidos por la misma palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces cuando viene Dios a través de su palabra, a través de una boca, de una persona, de alguien que Dios usa para corregirnos, para hablarnos, siempre debe venir a través de este libro que es la palabra del Señor?
¿Y saben qué? Muchas veces nos desmayamos, espiritualmente hablando, desfallecemos, y puede ser hasta una columna en la casa de Dios, que no acepta la reprensión, no acepta la corrección y acaba por enojarse y acaba por irse y hacer y deshacer. Puede esta buena perla, cuando nosotros somos alguien firme, aceptando la corrección de Dios, estas buenas perlas nos pueden ayudar a comprar la perla de gran precio. Y bueno, por último regresamos a Mateo 13 para terminar. Creo que ya me alargué mucho, pero bueno, Mateo 13, 46 estábamos. Sí, ¿verdad? Terminamos. Entonces estamos aprendiendo a reinar y a gobernar sobre nuestras posesiones. Que hallando, dice 45 y 46, el 45, también el reino de los cielos semejante al hombre mercader que busca buenas perlas, y que hallando una preciosa perla fue y vende todo lo que tiene y la compra. Vende todas sus buenas perlas. Vende todo lo que tiene para comprar, vende sus dones espirituales. ¿A quién se los vende? A Dios. Y pone en las manos de Dios esas pequeñas posesiones, porque son pequeñas comparadas con las posesiones que Dios tiene. Y son regalos de Dios, hermanos. El que tú tengas un talento, una capacidad, una habilidad, que tengas un ministerio, pero tú vas entonces y se lo das a Dios, se lo vendes, le dices, Señor, esto no me va a impedir tener una relación personal de amor contigo en el sentido de ser la esposa del Cordero. Esto no va a interferir entre tú y yo, no le voy a dar más auge, más lugar a lo que tú me has dado. Al final de cuentas, son un regalo. Y creo que cada uno sabe, hay gente que tiene el regalo de la interpretación de lenguas, de la profecía, de sanidad, pero es Dios el que da los regalos y eso se lo vamos a vender a Dios, los vamos a dejar a un lado, no vamos a dejar que ellos nos gobiernen. Son pequeñas posesiones, pero si dejas que te gobiernen, vas a ver cómo tu yo se va a hinchar, se va a agrandar, de tal manera que tú vas a decir, por favor, ríndanme honores porque ahí viene el que sana a las personas, que el que hace oración y sana, por su oración sanan los demás. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Espero que sí, porque lo interesante aquí es cómo venden en esta parábola, a diferencia de la parábola del tesoro escondido. Entonces traigamos nuestras posesiones delante del Señor. Y también dice el parte final de esta estatura, después de que la vende, dice compra aquel campo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra la perla de gran precio. ¿Y dónde es, hermanos, ese campo? Si no es en el lavacro, les decía, es ahí porque ahí hay agua y representa ese mar, ese lugar donde podemos ir y dejar que la naturaleza de Dios en nosotros se forme en esa gran perla y la compremos a través de una entrega, a través de venir y hacer que Él forme en nosotros a través de una relación más profunda con Él en nuestra vida diaria. Y entonces tendremos eso es lo que realmente va a estar allá en la nueva ciudad. No va a permanecer ni nuestros ministerios, digo nuestros porque Dios nos los presta, ¿verdad? Pero ni nuestros grandes atributos como cristianos, servidores en la casa de Dios, etcétera, etcétera. Es bueno, le vuelvo a repetir, son las buenas perlas, pero lo que va a permanecer es nuestra relación con el esposo celestial. Que el Señor nos ayude, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana,